Contentos con poder presentar este libro. Es un libro que va a hacer historia seguramente en todo lo que es no solamente el cine, la fotografía, sino también la música. Es curioso que haya elegido Fernando en esta ocasión para la presentación aquí en el Convite, pura gente de la imagen sonora. Y entonces, bueno, quiero presentar a todos. Voy a comenzar del lado derecho para acá, que es Felipe Pérez Santiago, es músico, compositor, director de orquesta, y actualmente está dirigiendo la Universidad de Churubusco en la cuestión de orquesta de la Universidad de Churubusco. Está a su lado una leyenda de la locución y de la dirección sonora fílmica, Martín Hernández. Todo el mundo lo ha oído y lo conoce como Fernando Aceves, fotógrafo, el cual estamos aquí. Y Jacobo Lieberman, que es compositor, músico, y básicamente todo el tiempo ha sido alrededor de la música todo esto, ¿no? Yo soy Alberto Aguilar y pues bueno, vamos a comenzar. Yo le quiero dar la palabra primero a Martín, antes de... Fernando, ¿qué es? Yo. ¿Nos hace el favor, Jacobo, de leernos un... Es que escribí un textito, porque luego, si no lo escribo, no siempre se me da hablar con público, pero es muy breve, entonces no se preocupe. Soy fan de Fernando, de sus fotos, de su mirada profunda y divertida sobre el rock en particular y la música en general. Me impresionan los momentos que captura, las miradas. Hay algunas fotos en las que pareciera atrapar el momento preciso en el que una idea atraviesa la mente de la persona fotografiada. Fer lo sabe antes que su sujeto en la foto. Supongo que todos ustedes conocen las fotos que Fer hizo con David Bowie. Todas las fotos son hermosas, pero hay una de la que quiero hablar en particular, que me atrapó al instante y que es una imagen a la que mi mente vuelve una y otra vez. No solo por mi amor incondicional a Bowie, que sería razón suficiente, sino porque es una fotografía estupenda, llena de historia y de preguntas. David Bowie está parado frente a un mural de Diego Rivera en el que se ven varios niños mirando hacia un pizarrón. Pero no está parado de frente, sino de perfil, emulando la posición de las personas en el mural. Bowie y Fer juegan con Diego Rivera, juegan a entrar en su pintura. Fer propone un juego que dialoga con elementos que están dentro y fuera de la foto. Eso me apasiona de su trabajo, y eso sin duda está presente en este libro. Fer lleva muchos años mirando a quienes hacen música en los escenarios y ahora decidió mirar a quienes trabajamos haciendo cine. Yo estoy muy orgulloso y agradecido de ser parte de este libro y de estar aquí hoy. Nada más lamento que teníamos a Lucia Gaja, que iba a estar aquí en esta mesa y no pudo venir, y entonces somos puros señores aquí. Perdón por eso. Al pasar las páginas del libro, me conmovió confirmar que somos una familia, que en estas páginas hay tantos amigos, afectos, historias de vida y trabajo compartidas entre muchos de quienes fuimos retratados. Y pienso que este libro nos regala preguntas muy valiosas. ¿Qué significa estar aglutinados en esta especie de catálogo? Como dice el propio Fer, no estamos todos, pero sí una buena representación de quienes hacemos cine en México. Esta familia somos, esta tribu. ¿Pero qué nos une? Además de nuestra coincidencia en nuestro quehacer técnico y artístico, o el cariño o la amistad. ¿Qué preguntas podemos compartir como comunidad cinematográfica? ¿Qué nos interpela hoy? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ojalá este libro se siga expandiendo, no solo en su belleza, sino también en su dimensión política. Felicidades, querido Fer, salud, y los que no lo tengan, cómprenlo, por favor.
Fernando. Continuamos con Martín, por favor. Bueno, pues yo ya conocía este lugar antes, gracias a Fer, justamente, porque a cada rato me manda clips de fotos o videos que ha hecho aquí. Pues ya conocí el lugar y es mucho el impacto onírico que tiene una fotografía o un video de él, como bien dice mi amigo Jacobo. Pero además es muy importante que la conexión con la realidad está, ¿no? Más allá de que es, claro, una representación o una idealización en cada fotografía, tiene algo profundamente real. Tengo la fortuna de conocer a Fer hace muchos años, tantos como para que ya no se llama Fernando, yo siempre le llamo Dwight. Es un viejo chiste porque así se llama Elton John y no sé por qué acabó Dwight diciendo Dwight. Entonces para mí es Dwight. Y hace rato estábamos platicando justo con Carlos Meraz, hace cuántos años habíamos hecho un viaje legendario. Fueron como 30 y tantos años. Y cuando veo el libro de Fernando, la primera vez que lo vi ya impreso, hecho, fue en la FIL en Guadalajara. Y me dio mucho gusto pues, verlo hecho, verlo impreso, ver el enorme registro de trabajo que hay de gentes que estamos conectados, como dice Jacobo, ¿no? Una especie de familia. Y hay un personaje que une todo esto, ¿no? Y hemos sido muy afortunados todos los que estamos ahí de alguna manera tener ese grado de conexión con Fernando. Él también es un cabrón muy afortunado por estar conectado siempre en el lugar adecuado, viendo los músicos adecuados, en los lugares adecuados, ¿no? Es una carrera muy bonita esa. Entonces, pues, hoy me siento honrado de compartir esta mesa. He compartido trabajo con Jacobo en algunos proyectos de cine. Y bueno, pues hoy conocí ya de persona a Diego, que anda por ahí afuera, Diego Maroto, que es una leyenda, como todos saben, mi amigo Carlos Meraz, en fin, no puedo más que estar feliz de ser parte de esta mesa, evidentemente ser parte de ese extraordinario libro, y ese libro es como una geografía de quienes hicimos una temporada del cine nacional, ¿no? Entonces, gracias por incluirme, Carlos. Muy bien. Sí, le decía a Fernando, y es curioso que básicamente es pura gente de la otra parte del cine que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Es Fernando, fotógrafo, en esta ocasión él no hace cine, pero retrata a los que hacen el cine. Y a los que hacen el cine de una forma completamente diferente, ¿no? Sin el sonido simplemente no está el 50% de lo que vemos y de lo que nos gusta, no solo de cine, series de televisión, todo lo que ocurre a nivel imagen, ¿no? Y pues Fernando tiene esa parte. Finalmente tenemos la música a través de las fotografías que ha realizado durante todo este tiempo, y tenemos la suerte de que pueda incluso documentar en lugares tan pequeños como el Convite toda esta escena de jazz que seguramente pasará a ser parte de otro documento. Bueno, quiero invitar a Felipe a hablar. Bueno, hola, buenas noches. Uy, yo. A ver, me pasan otro. Se trae como un falsito. A ver. Sí, ese mejor. Bueno, hola, buenas noches a todas, a todos. Bueno, antes que nada es un verdadero honor estar sentado en esta mesa al lado de grandes personalidades, no solo del cine, sino de la cultura en este país. Entonces me siento muy honrado por la invitación. También, bueno, agradecer al Convite porque este lugar pues es un lugar de reunión para toda la escena cultural mexicana, y pues yo de hecho a Fernando lo conozco de venir aquí, literalmente. Hemos compartido mesa y vinos infinidad de veces, y fue en una de esas ocasiones que me comentó que estaba haciendo este libro.
yo acababa de entrar a mi puesto como director de los servicios musicales de Estudios Churubusco y me dijo, oye, me encantaría retratarte ahí en los estudios, ¿no? Entonces la verdad es que también pues es un tremendo honor y privilegio ser parte de este libro. Y algo que me parece importantísimo de este libro es, retomando un poco lo que dijo Beto, o sea, la gente piensa que el cine son directores, actores y actrices. Es lo que todo el mundo ve, ¿no? Es lo que, pues en tal película la dirigió tal, o tal película sale tal actor o tal actriz. Y es como con la gente se queda. Y sin embargo, para crear una película, o sea, trabajamos cientos y no miles de personas, desde el director, directora, hasta la gente de catering, la gente de producción, los que cargan los cables, gente de escenografía, maquillistas, etcétera, etcétera. Y por supuesto la parte de la música, que somos pues parte de la postproducción de una película, ¿no? Y me parece que la visión que tuvo Fernando de que mexicanos en el cine no sean solo las caras que vemos en la pantalla, sino toda esa gente que hay detrás. Yo recuerdo que en la presentación en la Cineteca estaba yo sentado en la misma mesa con un doble de riesgo, que ahora olvidé su nombre, pero me pareció maravilloso que Fernando tuviera también esa visión de decir, no solo los famosos, sino también los que están detrás de los famosos, o los que estamos detrás de los famosos, ¿no? Entonces, y bueno, y retomando lo que dicen Jacobo y Martín, pues ese libro es como pues un libro de cuates, donde cada vez que lo ojeo digo, pues claro, es que conozco a este, y trabajé aquí, trabajé allá, y es padrísimo pues ver esa primera edición de una familia mexicana haciendo cine, ¿no? Entonces, pues una vez más, gracias Fernando, y muchas felicidades, y pues que vengan muchas más ediciones. Bueno, pues ahora sí que vamos a escuchar al autor del libro, que... bueno, no, claro, más allá. No, bueno, yo estoy muy contento primero porque hayas presentado el libro aquí en el Convite. Hemos sido testigos durante la pandemia, básicamente de todo el trabajo que realizaste, de mil formas, de mil maneras. Es un trabajo que yo creo que necesita un detrás de cámaras, este libro específicamente, porque lo realizaste de una manera sui generis, según lo que entendí a la hora de verte trabajar, contactar a la gente, tomar las fotografías, la idea individual de cada uno de los que están fotografiados. Muchas veces parece sencillo fotografiar, estar cerca de alguien y entender que la pandemia era toda una limitante, ¿no? O sea, acceder todo el mundo o muchas personas con cierto temor por el acercamiento, ¿no?, que podía haber para un libro que además pues, se llama Mexicanos en el Cine. Esto que digo lo entendí un poco después de lo que me comentó Fernando, que tiene que ver no la historia del cine, sino toda la gente que elabora, de todas las formas de hacer cine, desde quien carga los cables literalmente hasta quien dirige, ¿no? Y todos con esa idea un poco temerosa de pronto que ¿qué quiere este personaje? Que ni siquiera pertenece al cine, que no es parte de un gremio que, pues, para los que estamos fuera de ese gremio como hermandad, es difícil entrar, ¿no? Y seguramente hubo personajes dentro de este gremio que se perdieron lamentablemente la posibilidad de estar en este libro por pensar así, ¿no? Yo agradezco mucho que quienes están en esta mesa sí aceptaron, más allá de la amistad o de la cercanía, sino viendo que es un documento contemporáneo que retrata literalmente los que hacen el cine, y que esta visión, digamos, democrática de ver a los que hacen el cine, que pocos tienen en el país todavía cerca. Eso ocurre en la música, en el teatro, en el cine. Él tuvo esa visión y afortunadamente contó con la buena colaboración de Nelly, que estuvo haciendo el trabajo, es el otro trabajo que no se ve, ¿no? Y que pues ya es un buen acontecer que haya ocurrido esto.
Entonces, bueno, no contamos con la presencia de Nelly, lamentablemente, pero estuvo al tanto y estaba... Aquí está entre nosotros, sí. Ella editó, sí. Y bueno, Fernando, realmente es un orgullo no solamente ver el trabajo que haces desde que te conozco, que fue de una manera sorprendente y misteriosa, digamos, ¿no? Porque te cerramos la puerta cuando viniste. Literalmente, ahorita que les cuente la historia. Ahorita les cuento la historia, Fernando, de cómo nos conocimos en el 81, porque teníamos un lugar aquí al lado, justo, que era un pequeño club, un teatrito, y bueno, ahorita la cuentas, ¿no? Como llegaste y te dijeron, creo que dijiste que venías y no había cupo y pum, le cerraron la puerta porque estaba lleno. Pero no lo conocíamos, no conocíamos al maestro, entonces nosotros somos democráticos y si no hay cupo, no hay cupo. Sí. Pero bueno, te paso el micrófono. Muchas gracias por sus palabras, amigos. Pues una mesa de amigos, una reunión de amigos. Esta presentación de este importante trabajo para mí como autor, pero más que nada para la sociedad, ¿no? Para la gente que ama el arte, que ama el séptimo arte, ¿no? El cine. Quise siempre dejar una referencia visual de la gente que está haciendo el cine, no solo en México, sino a un nivel global. Porque bueno, no existía un trabajo de este tipo y ya tenía yo en mente varios años realizarlo, ¿no? Estoy tratando de ordenar mis pensamientos, por dónde voy a comenzar. Muchas gracias, Beto, por tus palabras, amigo Jacobo, Martín, ¿qué puedo decir? Casi más de 35 años de conocernos, una cosa así, ¿no? No ha sido una amistad de esas que nos vemos cada 3 días, etcétera, pero son de esas cosas que sabemos que existen, ¿no? Y eso es muy bonito, saber que algo existe, que está ahí y que en algún momento íbamos a empatar para algo, ¿no? Y bueno, será esto. Tuve mis reservas al principio, cuando me decidí a llamarte, dije, no, aceptarán aquí ser fotografiado. Felipe, muchas gracias también. Siempre he sentido mucha admiración por tu trabajo, por lo versátil que ha sido tu desempeño, los diferentes proyectos, en muchos ámbitos. Ahora como director de los servicios de sonido, ¿no? Del Instituto Churubusco, evidentemente el cine, que has tenido tus incursiones en este ámbito. Y bueno, contento de estar acá. Bueno, pues han sido muchos años. Justamente en este mes de marzo cumplo 34 años de estar documentando la música. Siempre tomo como banderazo de salida aquel legendario concierto, bueno, una serie de conciertos que dio Billy Joel en la Ciudad de México en 1991. Fueron 4 palacios de los deportes, ¿no? Y a pesar que tenía ya algunos años haciendo mis incursiones por varios escenarios de manera clandestina, con una cámara ahí bajo, bueno, no clandestina, porque no existían restricciones para poder entrar a un lugar donde se hacían conciertos, ¿no? Pero justamente recuerdo a principios de 1991 esa entrevista que Martín Hernández le hizo a Billy Joel, ¿no? Fue una entrevista telefónica, ¿no? En donde puntualmente termina la entrevista y Billy Joel le dice a Martín Hernández, bueno, Martín, muchas gracias, te veré en México, ¿verdad? Y Martín le dice, sure, en inglés. No sé si lo recuerdan, yo lo recuerdo. Pero sí, güey. Pero bueno, es una buena referencia, ¿no? Porque pues ese fue el concierto donde yo inicio, donde voy comienza este camino, ¿no? Un camino bastante difícil, muy complicado, muy complicado, porque por las mismas cosas que
que implica pertenecer a una industria como la industria de los espectáculos, ¿no? Que a veces te acogen bien, a veces ya no tanto, a veces se vienen cambios, resulta que te das cuenta que a pesar de una labor no estás en esos cambios, pero yo todo eso lo fui viendo como grandes oportunidades, ¿no? Para poder irme desplazando, ¿no? Qué aburrido hubiese sido seguir una serie de conciertos de un promotor o de un lugar nada más, ¿no? Creo que la oportunidad que yo vi aquí fue pues conocer gente diversa, comenzando por las compañías de discos, los propios artistas, promotores pequeños, de todo, ¿no? Entonces así se fue armando este rompecabezas. Bueno, regresando a este proyecto Mexicanos en el Cine, este libro cierra una trilogía. La primera es un libro, la primera parte fue Retratos del Rock Mexicano. Fue un proyecto que inició a finales de la década de los 90, en donde me planteo la necesidad de ubicar físicamente a los músicos más importantes del rock en México, los más influyentes, recopilarlos en una sola obra, ¿no? Estamos hablando de 40 años del rock en México, un trabajo complicado también porque pues me necesité viajar, estuve en lugares claves del movimiento en el país como la ciudad de Guadalajara, Monterrey, la ciudad de Los Ángeles, Tijuana. Tijuana pues se distingue como un lugar fundamental, ¿no? Para el rock en México. Y bueno, por supuesto la Ciudad de México, que al final la Ciudad de México es un lugar que recibe a esa migración de músicos, ¿no? que llegan de la ciudad de Tijuana y quien inicia este éxodo pues es Javier Batis, ¿no? que llega lo traen los hermanos Tecna del grupo los Rebeldes del Rock. Se les había ido Johnny Laboriel, necesitaban un reemplazo, una voz negroide así como la que tenía Johnny, ¿no? Entonces pues sí, llega Javier, pero pues finalmente no encaja con esa fórmula, ¿no? Él llegó con el blues, llegó con muchas otras cosas que detonan esto, ¿no? Entonces bueno, se hace este libro. Unos años después, en el 2006 y 2007, llega el libro Vive Latino, que fue un ensayo fotográfico en donde se monta una carpa que sirvió como estudio. Fue un gran experimento porque fue retratar a todas las bandas que iban tocando en el festival. Terminando, bajándose del escenario, pasaban a ese estudio improvisado donde teníamos las luces. Ese fue un trabajo más a la usanza del trabajo de estudio, ¿no? El proyecto primero del que les hablé pues fue completamente realizado con la luz natural, sin ningún tipo de producción, cero, ¿no? En las casas en donde se podía. Y acá la fórmula fue distinta. Fue interesante porque es la primera vez que experimento la fotografía de estudio con la energía que implica el escenario, ¿no? O sea, los músicos todavía bajaban sudando, bajaban todavía con el pulso cardíaco hasta arriba. Acababan de estar frente a 60,000 personas, por ejemplo, y de repente estaban frente a una cámara fotográfica atrás, ¿no? Fue mágico porque pues retrata esa energía escénica en un estudio, ¿no? Y la segunda parte de esta trilogía pues fue el libro 50 jazzistas mexicanos, en donde también me doy a la tarea de buscar a 50 músicos de la escena jazzística en este país, ¿no? Estamos hablando igual de las finales de la década de los 90. Me encuentro con un fenómeno, así lo puedo llamar, en donde pues no había extranjeros. O sea, todos los músicos que teníamos en la lista eran mexicanos, pero no había músicos extranjeros. Empezaron a llegar unos años después y fue muy interesante porque propició esa diversificación, la promiscuidad natural del jazz, donde todo el mundo se vuelve multiproyecto, ¿no?
pues de repente te encontrabas con alguien que te decía, no, pues yo solamente toco en astillero, ¿no? X o Y proyecto, ¿no? Yo creo que llega la diversificación con estos músicos extranjeros, pero en ese entonces fue exclusivamente los músicos mexicanos. Terminando este par de proyectos, bueno, enlazo el libro del Vive Latino con el de Retratos del Rock Mexicano. Lo considero un solo libro a pesar de la diferencia cronológica, ¿no? Y bueno, terminando este par de trabajos, me veo desayunando en un hotel en la zona de Polanco con Mauricio Hammer. Mauricio Hammer pues, ha sido un editor de revistas, promotor, etcétera. Justo hablaba con Martín de él hace un momento que no sabemos mucho de él, pero era un tipo con muchas ideas, ¿no? Y él me dice, oye, deberías de hacer una recopilación de cineastas, ver a los cineastas más importantes de aquí de México, ¿no? Y le digo, oye, pero eso ¿cómo lo vamos a hacer? No, no te preocupes, vamos a buscarlos y los vas a retratar. Y al final eso ya no tomó forma, se diluyó, pero seguí muchos años con esa idea, ¿no? Lo cual estuvo perfecto porque en el Inter pues seguí retratando pues la diversidad de shows en ese mosaico escénico, ¿no? Que iba desde un estadio de 60,000 personas a una arena de 20,000, un teatro de 10,000, un teatro de 5,000, los grandes eventos masivos, ¿no? A lugares muy pequeños pero muy significativos, como el Convite, ¿no? En donde pues se le ha apostado al género del jazz, en donde se vuelven paradas obligadas, se ha vuelto, perdón, una parada obligada del circuito de clubes aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, esa idea fue tomando, siempre estuvo ahí. Conocí a Nelly Plasencia de Conexión, la editora de este libro, y estuvimos haciendo una serie de exposiciones sobre mi trabajo con David Bowie, y estaba por ir a Bogotá, Colombia, a montar esta exposición en una universidad ahí en la capital, ¿no? Y recuerdo que nos pusimos de acuerdo en una comida y pues ya en el postre le digo, Nelly, tengo esto en mente, ¿por qué no lo hacemos? Y de inmediato me dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Y comenzó la maquinaria, pero yo nunca me imaginé que me iba a llevar casi 7 años hacer este proyecto. O sea, fue un proyecto que yo creo que juré que nunca más me vuelvo a involucrar tanto tiempo en un trabajo como este, ¿no? Pero pues así lo requería esto, ¿no? Partimos de una lista básica, ¿no? Teníamos 10, 15 personajes, algunos personajes que yo tenía muy metidos en la cabeza, ¿no? Como el director, el maestro Felipe Casals, ¿no? O el maestro Arturo Rifstein, que siempre fui un seguidor muy asiduo a su trabajo, ¿no? Recuerdo mucho El Castillo de la Pureza, Mentiras Piadosas. Recuerdo el trabajo también de Jorge Fons con El Callejón de los Milagros, ¿no? Particularmente me impactó mucho en esa película, El Callejón de los Milagros, el magistral trabajo de fotografía, ¿no? Que después me di cuenta que era Carlos Markovich el que estaba detrás de eso. Y bueno, así fui ensanchando, ¿no? A esos personajes que pues pensaba en ellos no a través de nuestro entorno, ¿no? De lo terrenal, ¿no? Yo pensaba en ellos como unos personajes que quizás no existían, que los había yo visto en una pantalla, y que parte del trabajo de documentación era constatar su existencia, ¿no? Eso era, o sea, en realidad yo hice este proyecto porque pues tenía muchas preguntas, o sea, yo necesitaba aterrizar a todos esos personajes, ¿no? Y muchos otros que llegaron que no tenía idea de su existencia, pero que pues hizo lógica, ¿no? Todo se volvió
un eslabón tras eslabón tras eslabón, y formaban todos una misma cadena, ¿no? Ya no importaba tanto si eran famosos o eran perfectos desconocidos, pero había una trascendencia, ¿no? Que eso era el común denominador, ¿no? Pasando del asistente de dirección al maquillista o al doble estaba por ahí la dirección de arte, el asistente de dirección de arte, los animadores. Wow, los animadores, la verdad es que es un mundo que yo ignoraba lo complejo que era, y que pues ahí está parte del futuro de esta industria, ¿no? Lo constaté con este viaje a Guadalajara, ¿no? Al conocer a gente muy cercana a Guillermo del Toro, gente que provenía de este taller muy famoso, el taller del Chucho, ¿no? Y bueno, así fui descubriendo todo esto, y bueno, recordaba en particular a ciertos personajes, ¿no? A José Carlos Ruiz, a Ernesto Gómez Cruz, bueno, el propio Markovich, ¿no? A Carlos. Bueno, Alejandro es otra historia, pero eso va. Pero bueno, en particular yo estaba muy obsesionado con Salvador Sánchez, ¿no? Lo había yo visto en Canoa. Es una película que al platicar con Felipe Casals, le digo: oiga, maestro, yo vi Canoa cuando tenía 10 años de edad. Y abrió los ojos y me dice: ¿pero cómo te dejaron entrar? Le dije: para bien o para mal. Le dije: pero es una película que me trastornó. O sea, sí, era terrible, ¿no? En las noches, como cerraba yo los ojos y imaginaba, ¿no? que estaba yo ahí enganchado en el pueblo ese, ¿no? Del estado de Puebla, ¿no? Donde se dio este linchamiento. Y bueno, uno de estos personajes era Salvador Sánchez, ¿no? O él mismo en El Apando, ¿no? También una película del propio Casals, pero de repente contrastaba, porque también lo recordaba en Plaza Sésamo, ¿no? Cuando era yo niño que veía la serie, ¿no? Y bueno, finalmente un director de teatro tuvo bien acercarme a él, y pues él vive en el estado de Morelos, está en un lugar muy pequeñito. Él está retirado del bullicio de la gran ciudad, tiene un pequeño taller de teatro allá, en donde su labor se centra en enseñarle teatro a la gente que vive en esa región del estado de Morelos, ¿no? Casi colindante con la ciudad, con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, se fue esto volviendo una historia, o sea, que caí en cuenta que cada personaje era una pieza de un rompecabezas, ¿no? Y el resultado final iba a ser una sola fotografía de una sola persona, ¿no? O sea, darle carácter a un rostro a través de tantos rostros, casi 200, ¿no? Y comenzamos con esto. Pues evidentemente es muy difícil que Juan Pérez, en este caso Fernando Aceves, se le acercara a alguien muy encumbrado en la industria cinematográfica, y bueno, como para qué o qué, o sea, y bueno, pues siempre conté con el apoyo de Conexión, ¿no? A través de Nelly Fernanda, que está aquí presente, que tuvo muchísimo que ver en toda esta parte de la logística, ¿no? De cómo acercarte a un personaje. Oye, estoy pensando en esta vestuarista, ¿cómo llegamos a ella, ¿no? Entonces, pues sí, era resolver un acertijo, ¿no? El propio Carlos Markovich, que creo que es una de las fotografías más afortunadas de este proyecto, porque pues retratar a un director de fotografía de este calibre, ya completamente fuera de esta realidad, un tipo que ya no vive aquí desde hace tiempo, pero esa genialidad me dejó pasmado, ¿no? O sea, como el caminar o sea, unos cuantos metros para dirigirnos al set que él mismo había pensado, a la hora que él había pensado. O sea, todo era una fotografía que él ya traía en su mente, ¿no? Es una foto que solamente yo llegué
llegué a concretarla, porque era una fotografía que el director de fotografía traía en la cabeza. Y bueno, en el momento que él la ve y dice, sí, esto es lo que quiero, dije, wow, ya no hubo ningún tipo de discusión en la que el personaje, o sea, estaba yo sujeto a muchísimos peros, ¿no? Ahí, pero al final sí, como dice Martín, fue una graduación, ¿no? De que este personaje dijera, aquí está. Y bueno, después de esto yo dije, muy bien, pues creo que ya no nos volveremos a ver. O sea, había gente con la que pues sí existían esas ganas de seguir hablando, pero ya no era posible seguir hablando, porque así era esto, ¿no? No sé, hablando un poco de el caso de Arturo Ripstein, por ejemplo, ¿no? O sea, llegar a su casa era llegar a la casa de todos esos oscuros personajes, ¿no? Que vivían en el centro de la Ciudad de México, sus alrededores, con sus oscuras historias, ¿no? Y bueno, verlo a él, pues digo, bueno, ¿qué le digo? O sea, estoy ante un monstruo de la cinematografía, ¿no? A nivel mundial. De esos que dices, seguramente a muchos les pesa, ¿no? Pero pues ahí estaba y me dice, ¿tú sabes por qué estás aquí? Sí, para hacerle una serie de fotografías, de retratos. Y me dice, no, tú no estás aquí por eso. Tú estás aquí porque yo te googleé. Te googleé, entonces, sí, dije, vente a la casa. Y cuando si andas por aquí, por la Condesa, pues háblame y nos echamos un trago. Yo sabía que eso ya jamás iba a ocurrir, ¿no? Y en eso, pues, ahí conocí a su esposa, Paz Alicia, ¿no? Que también una de las mentes maestras de esas historias oscuras, ¿no? Estaba ahí, yéndose a la panadería, ¿no? A decirle que de qué galletas iba a llevar ese día, ¿no? O sea, era el aspecto terrenal, pero al final personajes que la realidad está dentro de la cinematografía y su realidad está en el mundo real. Ese es el común denominador que encontré. O sea, gente esperando un llamado de semanas, ¿no? Porque pues ya se tenían que ir de aquí, ¿no? Ya porque ya iban a la filmación y todo eso, ¿no? Y bueno, evidentemente pensaba también en las glorias recientes del mexicano en el cine universal, ¿no? Pues ahí estaban estos tres personajes, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y por supuesto Alejandro González Iñárritu, que realmente era González Iñárritu fue por muchos, por todo lo que duró el proyecto, 6 años, se convirtió para mí en el ser imposible, ¿no? Resulta que todo el mundo era amigo del negro, ¿no? O sea, a lo largo durante todo este proceso todo el mundo me decía, no, es que yo soy amigo del negro y te lo voy a conseguir, ¿no? Sí, él siempre que llega a su casa en la colonia Roma y yo lo veo y nos tomamos café, yo le voy a hablar con él, ¿no? Pero finalmente no sucedía nada, vino a filmar, estuvo un par de años, ¿no? Que duró Bardo, más o menos. Y me imaginaba yo a González Iñárritu retratándolo, trabajando. O sea, se volvió una especie de Bob Dylan en cuanto a su secretismo, ¿no? Un artista que era público dentro de su contexto de filmación, de creación, pues alguien a quien lo veían todo el tiempo, pero al mismo tiempo cerrado, completamente hermético. Y dije, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia con esto. Martín desde el inicio me comentó, yo voy a hablar con él, vamos a ver.
pero al final, ¿qué pasó, Martín? No, pues no, es que no logro hablar con él. En su momento, ¿no? Un amigo nuestro en común también, oye, ¿cómo llego a González Iñárritu? Yo sé que lo conoces. Dice, bueno, se conocen nuestras familias, ¿no? López Gavito, ¿no? Dice, se conocen nuestras familias, pero el único que te puede llevar a él es Martín. Sí. Algo que... Pero bueno, lo más importante era que Martín estaba ya en este proyecto, ¿no? Como parte también de ese engranaje que fue también el diseño de audio, ¿no? Donde hay también grandes personajes como Jaime Bash, ¿no? Es como Michel Coutelin, ¿no? Y alguien más por ahí, ¿no? Pablo Laque, justamente, ¿no? Pablo Laque pertenece a esa tribu, ¿no? Pertenece a la tribu, exactamente, lo mismo Leonardo Hale, la propia Lucia Gaja, wow, qué orgulloso estoy de haber entrado a esa tribu, y que al final hablo de este libro de mexicanos en el cine. Lo hablo de es una trilogía que está directamente ligada al jazz y al rock, porque de alguna manera todo el mundo está ahí conectado. El propio no sé, Santa Sabina, por ejemplo, vamos a hablar de Santa Sabina, que pues es un grupo insignia del movimiento del rock en México, un culto logrado pues natural, de manera natural, ¿no? Lo describiría como un taller, ¿no? Santa Sabina, más allá de ser una banda como muchos piensan, ha sido un taller con una coordinadora, ¿no? Por llamarle de alguna manera, una coordinadora con un excelente sentido común, ¿no? Para decir, oye, pues creo que te quedas, ¿no? Por lo que historias escuchadas, ¿no? Y bueno, pues va enlazado esto, ¿no? Definitivamente. Personajes que no coordinarían sin la música, ¿no? Yo recuerdo a Alejandro González Iñárritu porque en 1996 vino B.B. King a tocar a la Ciudad de México. Se presentó en el Hard Rock Live, que era el club de música del Hard Rock Café, de ahí de Paseo de la Reforma, un lugar que vio muchísimas cosas, ¿no? Tremendo, que podríamos hacer una charla solamente de ese lugar, y que tuve la oportunidad de documentar, quizás por unos 10 años, ¿no? Y bueno, en el 96 vino a tocar B.B. King, y recuerdo que alguien se me acerca y me dice, oye, ¿me dejas ver tu cámara? Aquí está. Me dice, este lente es muy especial, ¿no? Es un gran angular, 1.4, es luminoso, ¿no? Sí, oye, déjame verlo, a ver, te voy a tomar una foto, ¿no? Ya me pongo ahí frente al escenario y llega y me toma una foto, ¿no? Y me dice, no, es que ando incursionando en el cine, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Sí, y bueno, pues oye, pues perfecto, pues mucha suerte, todo, y ya iba a empezar el concierto, y me regresa a la cámara y se me queda viendo y me señala y me dice, traes buen equipo. Qué bueno. No, gracias. A que sí me la regresó. Bueno, y él era Alejandro González Iñárritu. Y justo cuando lo veo, le comento, le digo, oye, tú estuviste en un concierto de B.B. King. Y fue una manera perfecta de romper el hielo, ¿no? Porque cuando yo llego sí, lo recordó, ¿no? Pero vamos, al llegar, la cita era a las 3 de la tarde, cuando yo entro al estudio, me miran y lo primero que hizo fue ver el reloj, ¿no? Dije, puta, qué bueno que son las 3, ¿no? Qué bueno que no son las 3:05, ¿no? Porque ahí quién sabe qué hubiera pasado. Pero no, en ese momento se para y le dice a la gente con la que estaba viendo ciertas cosas de producción, les dijo, aguántenme tantito. Digo, a ver, ¿cómo es la onda, ¿no?
sea, un tipo perfectamente sincronizado, muy breve todo, no creo que hayan sido más allá de 5 minutos, pero un tipo preciso y bueno, un deleite hacerlo de esa manera tan rápida, tan concisa. Y un último comentario a la hora de firmarme mi release, ¿no? Me dice, oye, se aventó 2 veces el release, ¿no? Lo leyó 2 veces y me dice, nada más con una condición, ¿cuál? Que no quiero ver mi fotografía en las redes sociales. Me parece razonable. Me dice, sí, ¿no? ¿No te parece? ¿Exista solo en el libro? Sí, razonable. Entonces, a partir de ese comentario se decidió no usar ninguna de estas fotografías en ninguna red social, más que el puro libro, ¿no? Mostramos el libro con las fotos ahí, ¿no? Pero eso es, o sea, un libro que sea eso, un libro, que lo puedas ver solamente en la publicación, ¿no? Y bueno, pues se fue gestando, o sea, tuvo todo su proceso, y al final pues quedó. No sé qué más agregar. Muchas gracias. Pues sí, el libro es como una cuestión casi natural que tenía que darse, ¿no? La música, la imagen. Debo agregar que también de alguna manera la posibilidad de tener personajes con los que crecimos o aprendimos a escuchar música, como Martín, que de alguna manera él y voy a decir un chistorete que seguramente siempre lo hacen, ¿no? Pero también está él y el otro bando, ¿no? Que eran 2 estaciones, 96.9 y Rock 101, ¿no? Y entonces, entre esos 2, que seguramente terminaban siendo buenos amigos, aprendimos a escuchar mucha música y terminó siendo parte del trabajo cinematográfico en muchos soundtrack, la idea de la música y la necesidad de la música en una sociedad que venía de un contexto fuerte, diferente, que fuimos haciendo de una manera todos los que estamos aquí, accesible a la gente, ¿no? Y por medio de la voz, de la música, de la fotografía. Para mí en particular es mágico lo que ocurre, porque están mis héroes, pero los otros de los que habla Fernando también, ¿no? Porque el convite tuvo la suerte de estar en una situación geográfica cerca de los estudios Churubusco, de las escuelas de cine, de las casas editoriales o productoras. Entonces todos estos personajes que retrata Fernando en el libro vinieron de una manera común, de una manera o de estudiantes o de directores ya consagrados, pero que trabajaban por la zona, y entonces venían a comer al convite como Jacobo, que bien recuerda, me decía el risotto de camarones. El risotto de camarones. Y ese es de alguna manera, ¿no? La creación de un grupo de amigos, de una sociedad pequeña, de un pañuelito pequeñito, que afortunadamente sigue vivo, muy vivo en México, y que Fernando tuvo a bien saber retratar todo este mundo y lo hace público. Eso para mí es la parte más mágica de todo este libro, porque nos permite ver de una manera cercana, como muchas veces vimos otros libros, estos de Taschen o estos libros que venían de Europa o de Estados Unidos, que era difícil podernos encontrar con un trabajo de esta calidad y de este mundo que retrata al mundo que vemos, ¿no? De verdad, muchas felicidades, Fernando. Y bueno, la gran mayoría de las fotografías que he visto, las imágenes, no las fotografías, la gran mayoría, vamos a empezar de nuevo, de las imágenes que ha registrado mi mente, han visto mis ojos, como quiera, creo que lo fotografiado
no creo que llegue ni siquiera al 1%, ¿no? O sea, es muy mínimo lo que queda registrado, lo cual considero que lo hace doblemente valioso, ¿no? Porque finalmente mi trabajo es mirar para los demás, ¿no? Creo que sería muy envidioso hacer algo, realizar un oficio como para guardarlo, para yo contemplarlo, ¿no? Yo creo que compartirlo, esa es la intención de esto, ¿no? Y los libros igualmente, o sea, los libros, pues, este es el 4º libro a nivel personal y bueno, en donde ha habido colaboración de alguna manera, pues muchísimos libros, ¿no? Tanto en México como fuera de México, y vinculados todos al tema de la música. Y es que bueno, yo estaba pensando hace un momento, el día de hoy, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, pues me tocó estar en los preparativos del festival Vive Latino, que se va a llevar a cabo mañana y pasado mañana. Es un tremendo festival de rock, ¿no? Ya no es un rock latino netamente, hay bandas extranjeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la mañana fui a recoger mis credenciales y iba yo saliendo de la oficina de Jordi, el director del festival, y en eso estaba ahí Miquel Erenzo, ¿no? Estaba ahí enfrente en una mesa, ¿no? Y dije, wow, ahí está Miquel, uno de mis ídolos del rock en español, ¿no? De Duncan Du. Y me le acerco y le digo, hola Miquel, ¿cómo estás? Yo soy Fernando Aceves, fotógrafo. Y se me queda mirando y me dice, tú eres el que me dice vaquero, ¿verdad? En las redes. Digo, bueno, pues qué bueno que me conozcas. No, también conozco tu trabajo. Vente al soundcheck ahorita, empezamos a las 2:30, ¿no? Me gustaría que estuvieras por ahí, ¿no? Y bueno, eso podría ir en un libro, ¿no? Pero pues lo más probable es que no lo digo ahora, pues no lo diré, o lo diré en algún momento, pero no es algo garantizado, ¿no? O luego, 3 de la tarde, tuve una degustación de mezcales en un lugar que vende whisky allá en la colonia Roma, una degustación que organiza una editora de una discográfica, ¿no? Warner Chappell. Me llega la invitación y dice, está usted invitado para una degustación en donde va a estar Ian Astbury y Billy Duff de Cult, ¿no? Van a estar ellos ahí presentes. Pues perfecto, pues vamos al mezcal antes de venirnos aquí al convite a presentar el libro. Y igual, pues sí, ya andamos. Y bueno, llega Ian Astbury, saluda a cada uno de los presentes, éramos un grupo muy, muy compacto, y me saluda, y yo le digo, o sea, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le digo a este cuate? Pero no me puedo quedar callado, pero tampoco le voy a decir que me gusta mucho su música, o que tengo un disco, o que tengo sus discos. Simplemente lo veo y le digo, ¿qué se siente haber sido? O sea, no le pregunté qué se siente, le dije, fuiste Jim Morrison esa noche aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y se me queda viendo y hace un ademán como dándose un tiro en la cabeza, ¿no? O sea, como que jala el gatillo, ¿no? Nunca, o sea, no supe qué fue lo que él quiso decir, ¿no? Pero bueno, son historias que podrían quedar en un libro, y cosas que están sucediendo todo el tiempo, ¿no? Y que la cámara ha sido el pretexto perfecto para poder estar ahí, ¿no? De chismoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me encanta eso, ¿no? Un día Javier Velasco escribió un ensayo sobre mi trabajo en la desaparecida revista Viceversa, y en su momento me pareció muy jalado lo que él estaba escribiendo, ¿no? Dije, este cuate está como haciendo alarde y todo. Entonces decía, no, es que Fernando le gusta caminar afuera de las ventanas para ver qué ve, ¿no? Del voyerismo, ¿no? Pero después dice, no, a él le gusta romper el vidrio y meterse a las sábanas. Martín, aprovechando que estamos aquí reunidos, yo quisiera preguntarte, ¿no? Indudablemente, pues eres un artista que ha tenido tremendos logros en el cine a través del diseño de diversas películas, ¿no? Pasando de Del Toro a González Iñárritu. Y bueno, yo pienso también en una ocasión que caminábamos en la ciudad de Chicago y éramos un grupo de gente, ¿no? Que fuimos a ver a los Rolling Stones, y
me acuerdo, íbamos a cenar y pasamos frente a una casa que tenía las cortinas abiertas. No creo que lo recuerdes, porque a mí se me quedó muy grabado, porque me dices, oye, las bocinas que tienen estos cuates valen como $10,000. Son unas bocinas que bárbaro, cabrón. Seguramente lo recuerdo, ¿no? Y sí se me quedó grabado, nunca supe bien qué bocinas eran, ¿no? Pero bueno, y bueno, yendo un poco más atrás con esta etapa de tu vida, ¿no? Que estuviste frente a un micrófono y que tengo claro que esa parte ya la dejaste atrás, ¿no? Esa parte del micrófono está claro que ya pasaste por ahí, pero fue parte de esa formación, ¿no? Y ya en retrospectiva, Martín, y considerando tu actual labor, ¿estás mirando la música cuando estás trabajando con ella, cuando estás diseñando? ¿La estás mirando? ¿Qué es lo que miras así visualmente? ¿Hay algo que mires? Bueno, para no aburrir mucho ya los que estamos aquí, de entrada agradezco... No, de entrada agradezco mucho el comentario, pero no, soy un feliz artesano y no artista, ¿no? Porque sí, conozco artistas, no soy uno de ellos, pero vivo feliz con la idea de que no soy uno de ellos. Pero trabajo bien, me gusta mi trabajo y ya. Eran unas Nautilus. De acuerdo. Es que no todos los días veo unas pinches Nautilus así, de eso, órale. Sí, pero sí me acuerdo que estaba ahí. Ahora que venía acá, estaba oyendo música en unos audífonos y la Ciudad de México y todas las ciudades creo que tienen lo mismo, son brutalmente musicales, ¿no? Creo que puedes oír música cualquiera que sea y naturalmente le atinas. Lo que estés viendo va a tener como dice Jaime Bax, una sonogenia inmediata. No importa que estés escuchando, venía oyendo a Rob Mounsey, quién sabe quién es ese güey, pero lo conecté porque él fue arreglista de un disco de Michael Franks y tenía sentido la de Michael Franks, tenía sentido la de Rob Mounsey. Eso es lo que quiero decir, es de que la música siempre ha estado relacionada. Yo de hecho llegué a trabajar en lo que trabajo a la fecha porque soy un músico frustrado, admiro músicos extraordinarios como Diego, que está aquí, evidentemente como Jacobo, pero yo tengo 10 dedos, pero los 10 son el meñique, entonces nunca pude tocar absolutamente nada, pero entiendo la música y tengo muy buen oído y puedo editarla, entonces ya con eso ya, ¿me entiendes? Por eso digo que soy artesano. Los artistas son los que hacen la música, yo chingo la música y la meto caprichosamente en algo, pero ¿cuál era la pregunta que me dijiste? La historia fue mejor. Dejémosla ahí. No, básicamente era ¿qué miras cuando estás acomodando? Cuando estás acomodando, estás mirando algo, te estás imaginando algo. ¿Qué te imaginas? No, yo creo que lo importante, y en ese sentido a lo mejor tiene que ver con lo que hacen también los compositores y los músicos, es todo tiene un mensaje y a veces hay mensajes entre líneas. El mensaje tácito está en las letras, ¿no? Un buen guión es un mensaje inmediato y te das cuenta cuando lo lees, dices, ese es. Pero luego llega un actor y le da un metamensaje a ese, ¿no? Y le da un sentido que no estaba en el guión, o sea, sí está, pero no está. Entonces elevas a ese mensaje a otro nivel que solo el actor le puede dar. Y lo mismo hacen los músicos, y lo mismo hacemos los que estamos involucrados en el proceso de encontrar la historia entre las líneas, los espacios, los huecos, los silencios. Si tienes suerte y si tienes la fortuna de encontrarlo y la manera de encontrarlo y la manera de expresarlo, sucede. Es casi mágico, ¿me entiendes? Es mucho como el jazz. Un día llegas y por eso decía Glenn Gould que no podías grabarlo ni hacerlo, porque en ese momento ya lo destruías, ¿no? Ya no era ese momento. Ese momento solo es ese momento. Entonces también aquí es muy caprichoso
a veces sucede, puedes probar lo mismo en una situación distinta y ya no funciona. Entonces, sí. En fin. Es que hace... Es que hace un tiempo, una chica que baila, pero que considero que comprende la música, un día le dijo a un guitarrista en un ensayo, es que quisiera saber tocar la guitarra para decirte que lo estás haciendo mal. Y eso se me quedó igual muy grabado. Entonces, de repente en un concierto intento, más allá de disparar, intento tratar de registrar cómo se miraría el sonido. Que eso pues es prácticamente imposible, ¿no? Pero me gusta pensar en eso, me gusta pensar que una imagen mía registró la nota que estaba ejecutando el músico en ese momento, ¿no? Entonces, es por eso la pregunta, ¿no? O sea, quizás todo se haga de manera subjetiva, ¿no? Pero creo que pensarlo hace que de alguna manera la gente pueda escuchar una fotografía. Quizás, ¿no? Es que eso es lo valioso, yo creo, del libro. Porque al final del día ya el libro ya no es lo que el libro trae, sino lo que cada quien vea, ¿no? Y el otro día mi hijo vio el libro y no conoce ni al 2% de quienes aparecemos ahí, vagamente a mí. Entonces vio las fotos y eso va a ser evidentemente un registro histórico, pero eso va a ser algo que él reinterprete y se imagine y le dé otro valor y otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad, y eso es para eso vamos al cine, ¿no? Para ver cosas que no tienen que ver con la realidad y reinterpretarlos. Y yo creo que el mejor vehículo voyerista es la foto, ¿no? Es incontenible, ahí está, no lo puedes negar, pero tú le puedes dar la lectura que tú quieras. Yo veo muchas fotografías tuyas de muchos fotógrafos importantes en el mundo, y esos son los que realmente te dan esa meta historia que tú te inventas. Y a lo mejor el que sacó la foto ni siquiera pensaba que tenía eso. Y ya está. Sí, y por ejemplo, retratar a un cinematógrafo, creo que lo he encontrado demasiado difícil eso. O sea, ¿cómo podría yo interpretar a alguien que hace fotografía, ¿no? Y sobre todo a esos niveles, ¿no? Tuvimos una visita con Fernanda a los estudios Churubusco, porque finalmente teníamos la cita con Rodrigo Prieto, ¿no? Que estaba en los trabajos de preproducción de Pedro Páramo, ¿no? Entonces estaba ahí preparando todo su asunto. Pues ya nos dio la hora, el lugar, llegamos, y él llega y me dice: a ver, ¿qué tienes en mente? Y yo le dije: lo que tú quieras. O sea, era demasiado arriesgado decirle a un personaje de estos: no, es que fíjate que he pensado esto. No, ¿qué piensas tú, no? ¿Cómo te miras, no? Me dice: bueno, pues aquí hay un proyector, aquí hay unos proyectores antiguos que podría ser aquí. Y se queda pensando y dice: no, ya sé, oye, chécate si está disponible alguna bodega de reflectores, ¿no? Y ya en 5 minutos le dijeron: sí, está tal bodega. Entonces nos dirigimos a ese lugar y había un par de asistentes ahí haciendo nada, estaban ahí. Y entonces él llega, ve el lugar, pero todo en segundos, ¿eh? O sea, y el tipo dice: a ver, voltéense todos estos reflectores, oye, necesito un difusor tal acá, necesito esto acá y esto acá, ¿no? Pero no pasaron ni 2 minutos. Y de repente, a ver, enciendan, ¿no? Y encienden, y yo dije: wow, o sea, llegué a la otra dimensión en 3 minutos por una configuración que el tipo dio, ¿no? O sea, dije: wow, o sea, este es Rodrigo Prieto, ¿no? Este es Rodrigo Prieto. Y se cruza de brazos y me dice: ¿estoy bien así? No, o sea, fue algo... Y cada imagen en este libro es una historia, ¿no?
pero bueno, la gran mayoría hecha con la luz natural, ¿no? Bueno, el 100%, salvo estas excepciones que no es necesariamente luz ambiente, alguien la creó, pero parte de lo mismo. Yo no estoy llevando ningún tipo de reflector o flash, etc., ¿no? Y bueno, por último, este libro tiene esa filosofía de la música. O sea, traté a los personajes como si fuesen músicos. Y en algunas ocasiones me salió como con Jacobo o como con Felipe, ¿no? O como con Martín, un gran apreciador de la música, que dices músico frustrado. Yo creo que, no sé, fue muy modesta tu... Es que, regresando a esa etapa del micrófono, ¿no? Lo que se programaba, lo que programabas, y me incluyo, por eso lo digo, se pudo llegar a haber convertido en el soundtrack de la vida real. Un soundtrack tal, ¿no? Y Jacobo, ¿cómo te metes a hacer música para cine? Y no solo eso de meterte, sino cómo llegas a ser tan prolífico, tan tremendamente prolífico, ¿no? Que tu nombre aparece en una gran cantidad de créditos, en una gran cantidad de películas, ¿no? Eso quería preguntártelo. O sea, vienes de proyectos musicales, evidentemente, pero ¿cómo te surge la idea de entrar al cine y cómo llegas a ser tan prolífico, ¿no? Pues todo empezó por suerte, azares del destino, en la escuela, empezando o terminando la secundaria, más bien, empezando la prepa. Tenía amigos mayores de la escuela, pero que estudiaban cine, se metieron a estudiar cine. Y entonces les empecé a hacer la música de sus ejercicios, de así primer año, segundo año. Algunos de ellos, hasta la fecha trabajo con ellos, por ejemplo, Rodrigo Pla, que está en el libro. A él le hice sus ejercicios de la escuela, del CCC. Y entonces, así fui entrando. O sea, yo vengo de la música, en particular estudié música, pero lo mío, empecé en el rock, con San Sabina, todo esto. Salí del grupo, empecé a hacer cine y fue como una cosa que fluyó. A partir de que empecé, como que encontré un lugar muy rico para mí, muy como natural, siento. Tan natural que, por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto personal de música sin imagen y me cuesta mucho trabajo. Me cuesta ya mucho trabajo volver a la música sin imagen. Muchos de los músicos puros, digamos, nos ven a los que hacemos cine como que hacemos un arte menor, ¿no? Porque, en efecto, el jefe es la imagen, el jefe es la historia. Tenemos que ayudar a contar la historia, ¿no? Entonces, cuando intento ser músico puro, me cuesta trabajo, pero bueno, ahí la llevo. Entonces, lo prolífico creo que fue porque fue muy natural. También tuve suerte, como tú, estar como en el lugar correcto y se empezó a generar mucho trabajo. Mi primer largometraje de música fue Crónica de un desayuno, que sí la vieron. Mucha gente la odió, mucha gente se salía del cine, pero a la vez hay gente que la ve como una película de culto, ¿sí? Y para mí fue el mejor regalo que pude tener como mi primer largometraje, porque el director, Benjamín Kahn, como que me empujó a enloquecer más. La película es loca, la música también, y me decían, está muy bonito, pero échale, tú enloquece. Y al final le metí cosas, digamos, voces mías. Yo no canto nada, pero cantando en náhuatl algunas cosas, y todo quedó en la película. Entonces yo pensé, qué maravilla, esto es hacer música para largos, quiero seguir. Ya luego la segunda película no fue tan fácil y tuve problemas, pero como la primera fue esa, de ahí me seguí. Creo que eso fue.
pero quiero decir algo del libro. Pregunta. Sí, señor. Alcalde. Venga. Mencionaste a Santa Sabina, ¿no? Sí, señor. Ayer que vine a la entrevista con mi querido amigo Beto y Celina, el lavadero del jazz, entonces hablé un poquito así de historia y el rock y tal, y evidentemente salió el tema Santa Sabina y las interacciones que pudimos tener. Grabé por ahí alguna canción, El viento del volcán. Yo ya no estaba ahí, pero... Ok, bueno. La pregunta directa es, ¿también tocabas en las Plasticuchas? Sí, claro. Sí. Miembro fundador de las Plasticuchas. Por supuesto. Exacto. Ya, eso. Plasticuchas, claro. Luego no llegaba y luego ya los abandoné, pero sí. Era un grupo... Maravilloso. Ya se imaginarán. Bueno, una cosita quería decir, sí. La foto mía del libro es la que más me gusta. Perdón, pero no, de todo, te lo juro. Pero, o sea, no por mí, sino porque, ¿te acuerdas que hay un dibujo ahí? Son varios rostros. Son de rostros, Así es. que ahí estaba en la casa, y quién sabe qué era. Y era en la época de los 43 desaparecidos, podría pensarse que, pero no. Y entonces, una foto misteriosa, por eso me gusta mucho. Sí, es una foto misteriosa. Habíamos hecho algunos ejercicios ahí, algunas aproximaciones, Jacobo tocando el piano, Jacobo frente a un librero, o sea, eran así, ¿no? De repente, esto en una casa ahí en Coyoacán, en Francisco Sosa, la casa de los libros vivos, algo así le llamaban, ¿no? Entonces, había un balconcito ahí adentro y estaban esos rostros ahí dibujados que parecían dibujos escolar de alguien en una escuela de niños que encargaron hacerles retratos y que ahí se estaban secando o estaban ahí, no sé, ¿no? Y me pareció un gran ejercicio de integración, de integrarte a esos rostros, ¿no? Al estilo de David Bowie con el mural de Diego Rivera, ¿no? Que se integra a los... Son esas cosas que suceden Sí, un poco por azar. sí, pero todo mundo que la ve y que estoy ahí me dice, oye, son los 43. Y entonces tratan de relacionar al sujeto con los 43, ¿por qué? O sea, pero bueno, eso es muy interesante, ¿no? Cómo la gente, como la música, cómo la gente puede interpretar de diferentes maneras lo mismo, ¿no? O sea, Satisfaction de los Stones no es lo mismo en Piccadilly Circus que en la Ciudadela, ¿no? Que en el Chopo. Finalmente, sí, Felipe. No, yo nomás quiero agregar dos cosas. Bueno, primero que nada, que bueno, si bien tengo bastantes incursiones musicales en el cine, tanto como compositor o como director de orquesta, pero sí, bueno, como mencionó Jacobo, a lo mejor soy un músico un poco más puro, o sea, más música de concierto, y lamento estar en desacuerdo contigo, Jacobo, pero no, yo admiro mucho los músicos compositores de cine, pero, o sea, enormemente, y admiro mucho tu trabajo personalmente, pero no, creo que la música de cine además ha llegado a unos niveles que ya es música de concierto, que ya, o sea, vamos, o sea, definitivamente es tan importante como cualquier obra de concierto de cualquier compositor, ¿no? Pues ahí lamento estar en desacuerdo contigo, pero a favor de la música de cine. Y quiero nada más comentar una anécdota sobre el trabajo de Fernando en general, que yo creo que Fernando, independientemente de este libro o los libros que ha hecho antes, gran parte del valor de trabajo de Fernando es el documentalista de la escena artística de México, ¿no? Y tuve una anécdota que te quiero comentar. ¿Te acuerdas cuando nos juntamos aquí la semana pasada a comer? Y que te dije que me tenía que ir corriendo porque tenía otra cita. La cita que tenía era con un muy querido amigo mío, que también conoces muy bien, que es William Harvey, el concertino de la Sinfónica Nacional. Y había quedado en tomar un café con él, somos muy buenos amigos, y me comentaste que lo habías retratado recientemente, ¿no? Y que es un personajazo de primera, además de probablemente el mejor violinista de este país, ¿no? Y me fui a tomar un café con él y le dije, es que vengo de comer con Fernando Aceves, y tú justo me decías, y retraté recientemente a William Harvey. Y William, además como extranjero, me dijo una frase, no recuerdo exactamente las palabras que usó,
pero me llamó mucho la atención que me dijo, es que siento que, o sea, no recuerdo exacto, pero de que una vez que lo había retratado Fernando, ya se sentía parte de la escena cultural mexicana, ¿no? Entonces, o sea, y no pude más que estar de acuerdo con él, porque creo que, de nuevo, Fernando, tu trabajo como, además de tu excelente ojo y tu excelente técnica fotográfica, estás documentando desde hace décadas la escena cultural de este país, ¿no? Y me encanta que puede ser desde un libro de cine, o pudiste retratar al concertino de la Sinfónica Nacional, o a Héctor Infanzón, o sea, ¿sabes? O sea, te mueves de un punto a otro, o escritores, o etcétera, y pues creo que, pues bueno, que estás haciendo un trabajo extraordinario porque estás dejando una serie de documentos de la historia de la cultura en México por los últimos 30 años, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Bueno, como dicen todos ellos, cuando le cerramos la puerta, cuando lo conocí, no sabíamos que era el gran artista, ¿no? Pero tuvimos otra oportunidad. Pero sí, la fotografía es luz y tiempo. Y Fernando, evidentemente, con su ojo tiene una luz increíble para hacer esto. Y el tiempo adecuado. En este libro está retratado justo en el momento, justo, de muchas personas que ya no están con nosotros, como Silvia Pinal, como Felipe Casals, como Retes, hay un montón. López Tarso. Y tiene el tiempo adecuado justo para homenajear una parte importantísima de los que hicieron el cine mexicano, los que lo hacen y los que seguramente lo harán de una manera que ni nos imaginamos, y lo retrataste en el tiempo adecuado. Eso me recuerda al primer libro de jazz, de los personajes de jazz. Y bueno, en estos 6 años fue impactante justo coincidir con la pandemia, ¿no? Que varios de los personajes aquí retratados ya no están, ya no viven. No necesariamente que hayan fallecido por consecuencia de esto, ¿no? Sino me creó una conciencia inmediata del carácter documental de este trabajo, o sea, y que dentro de muchos años o pocos años la gente va a decir, wow, o sea, va a ser la referencia de la gente que trabajaba en esta industria del cine, por eso la importancia, ¿no? Recuerdo a Gabriel Retes, pues ya, yo creo que lo retraté unas 2 semanas antes de morir, ¿no? Él estaba ya muy consumido por el cáncer, estaba muy mal, mas sin embargo notaba yo que los ojos le brillaban, ¿no? Era algo, dije, wow, como alguien que ya sabe que ya se va a morir, cómo le brillaban los ojos, ¿no? Y hago la imagen, el tipo me da una sonrisa transparente, y después de hacer un par de fotografías, no fue más allá, me dice, ¿sabes algo? Yo ya le perdí el miedo a la muerte. Y le digo, bueno, o sea, dije, ¿qué le contesto? Le digo, bueno, porque sencillamente ya eres inmortal. Y wow, o sea, se quedó en silencio, ¿no? Y bueno, la siguiente, Silvia Pinal, ¿no? que acaba también de irse. Todo el mundo me decía, ¿no? Oye, retrátala junto al Diego Rivera, que tiene su casa, ¿no? Pero yo traía una pregunta para ella. Le dije, señora, ¿tendrá la palma de oro que le dieron por Viridiana? Y le dice al asistente, oye tú, digo, la señora ya muy avanzada en edad, y estaba enferma, pero muy lúcida, eso era tremendo, ¿no? Que le dice, oye tú, ya nos llegó la palma. La tenían prestada para la exposición de Luis Buñuel de la Cineteca, y sí, ya nos la regresaron. Pues llega, le entregan la palma, la abre, se queda contemplándola unos segundos, la acaricia y me dice, a ver, ¿quién más tiene una de estas? Dime quién tiene una de estas.
Pues usted. Sí, ¿verdad? Le va por razón. O la otra, que también en la fotografía con la que se abre el libro, que es Ignacio López Tarso, ¿no? En el camerino de un teatro. ¿Qué estuviste ahí, Fer? No, que fue Daniela. Llegó al teatro a prepararse para una obra y cuando llega ve en el sillón a Titino. Estaba ahí sentado el muñeco que protagonizó El Hombre de Papel, ¿no? Dramón, ¿no? Y lo ve y dice, mira nada más quién está aquí. ¿Cómo me hiciste la vida difícil, cabrón? Y dice, bueno, ya hablando en serio, ¿cómo me divertí con esa película? Y yo digo, ¿cómo sufrí yo con esa película? ¿No? Dice, güey, y esa es la magia, ¿no? De interpretar todo esto. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Y bueno, si tuviera alguien alguna pregunta, pues con gusto aquí estamos. Aprovechen porque esto no se va a volver a repetir. No se va a repetir y bueno, este libro se presentó por primera vez en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Martín Hernández estuvo con nosotros, tuvo la gentileza de acompañarnos. Fue una gran presentación. ¿Llegaste al cóctel, Martín? ¿Ahí estuviste o ya no llegaste al cóctel? Bueno, y fue muy interesante. Yo creo que ahí lo más interesante de todo ese evento fue que durante el cóctel me presentaron a un tipo con pinta de ruso, ¿no? Y me dice, le digo, ¿eres ruso? Me dice, no, ucraniano. Y él me dice, me gusta tu libro porque muestra una parte bonita del ser humano. Y yo retrato la parte fea del ser humano. Yo retrato el sufrimiento, le digo. ¿Y tú qué haces? Eso, soy fotógrafo de guerra. Y le digo, ¿cómo te llamas, no? Fulano de tal. Evgeny Maloleka, me acuerdo el nombre. ¿Y tienes Instagram? Sí. Entro al Instagram y decía ganador del premio Pulitzer y ganador del World Press Photo, ¿no? Dije, wow. O sea, una tremenda experiencia, ¿no? Después se hizo el Festival de Cine de Guadalajara, se hizo la Cineteca Nacional, pero esta presentación aquí en el convite nos la debíamos porque esta era la presentación de los amigos, la presentación de la gente cercana con la que hemos interactuado por mucho tiempo y que entre nosotros nos hemos alimentado, ¿no? O sea, eso es muy interesante. No es solamente un lugar donde se come, aquí se come muy rico, pero es un lugar que ha sido detonante de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por tenernos aquí, Alberto, Edgardo, Celina, Laura, la jefa, que la extrañamos. Y bueno, muchas gracias a Conexión. Bueno, muchas gracias a Conexión, muchas gracias a Nelly Plasencia, que es el alma de este proyecto, sin duda alguna. La extrañamos, no pudo venir, pero gracias Fernanda, que también estuvimos muy, muy cerca en este proyecto y que también podría contar muchas cosas de eso. Ya lo hablaremos. Quiero mandar un mensaje Sí. que dice Carlos Cuarón que le debes un libro. Lo acaba de escribir ahorita.